Mes de enero, el sueldo promedio de los trabajadores del sector industrial. Primero, aquí vamos a hacer que es el número 27. Datos, ¿no? Era de $200. El sueldo promedio. Entonces, $200, ¿no? Para el mes de julio se considera un aumento del 30%, entonces un incremento del 30%, ¿no? O sea, quiere incrementar, ¿no?, al sueldo del mes de enero, más un adicional de $50, entonces más una adicional o bonificación de $50. Si el coeficiente de variación en enero, o sea, en el mes de enero, era de, o sea, el coeficiente de variación en enero nos da que es de 0,25. Se puede decir que la distribución del sueldo de julio es más homogénea. Entonces, cuando este es un modelo de examen, ya, este es un modelito. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos trata de dar en este enunciado, ¿no? Que tenemos que nosotros hallar y verificar si es que son más homogéneas de acuerdo a los ejercicios. Entonces tenemos un sueldo medio, tenemos un incremento, tenemos una adicional o una bonificación y tenemos un coeficiente de variación. Para esto nosotros tenemos que determinar, ¿ya? Determinar si esto de acá es más homogénea con estos resultados. O sea, ya nos da un coeficiente de variación, pero necesitamos saber esto. Pero para esto vamos a tener y media, va a ser igual a por x media más b. ¿Vale? Entonces esto va a ser la razón de determinar el coeficiente de variación. Va a haber otra fórmula, entonces tenemos que hacer la igualdad si son más homogéneas, pero para eso tenemos que hallar primero esto de acá, ¿ya? Vamos por paso. Yo ya sé que es esto, ya lo tengo resuelto, pero este de acá no. Entonces lo que hago va a ser aquí, voy a hacer la tasa de crecimiento es igual a 1 más el índice de crecimiento, ¿vale? Entonces lo que yo voy a calcular, 1 más 30%. Esto me dará 1,3 igual a. ¿Correcto? En la anterior ayudantea creo que hayamos resuelto uno similar a este acá. ¿Sí? Ahora ya tenemos valor de A, X y la E. Entonces vamos a reemplazar. Y media, A es 1,3. La media 200 más la bonificación que es 50. ¿Y esto me da cuánto? A ver, calculen, saquen. ¿Cuánto me va a dar este resultado? $310. 310, correcto. 310. ¿Qué va a ser esto? La Y media, obviamente que es en dólares. Este es igual a la Y media. Entonces me sale los $310 de la Y media. Ahora, hasta ahí se entiende, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? Ok. Hasta ahí todo claro. Ahora, yo voy a verificar las propiedades del coeficiente de variación, tanto de X y de Y, ¿no? El coeficiente
coeficiente de variación de X y coeficiente de variación de Y. Para esto tiene su fórmula, ¿no? Para esto tiene su fórmula, entonces va a ser esto. Va a ser, el coeficiente de variación va a ser la desviación sobre la X media. Este caso igual. Va a ser el mismo. Desviación de Y sobre media de Y. Vamos a aceptar algunos que recién están entrando. Ok. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ahora no, yo necesito determinar mi coeficiente de variación, o mejor dicho, mi desviación estándar o mi desviación típica. ¿Sí? Para eso, yo voy a determinar que A va a ser igual a coeficiente de variación por la X media. ¿Sí? Entonces esto va a ser una formulita. Y también para este de acá. A coeficiente de variación por Y media. Ahora voy a determinar. ¿Cuánto es A? 1,3. Coeficiente de variación tengo 0,25. Como no sé, como acá se supone que es multiplicación aquí también, ¿no? Entonces yo hago paréntesis 0,25. X media. ¿Cuánto es X media? 200. Y saco un resultado. A ver, ¿cuánto sale? $65. 65 sale entonces. $65, ¿no? Entonces sale 65. Ahora yo voy a reemplazar este 65 a las desviaciones. ¿Ya? A las desviaciones. Entonces, yo lo que necesito, en este caso también se puede hacer, pero como no me dice de qué es esto de acá, este coeficiente de variación, no me dice, entonces yo ya encontré una desviación. Acá dice desviación, aquí hay una desviación, ¿no? 65 me sale entonces. Ahora, esto de acá yo voy a reemplazarlo. Voy a reemplazar para determinar cuál es más homogénea. Voy a reemplazar ahora. $65 sobre, ¿cuánto es Y media? 310. Igual. Ahora, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto da? $0.20. 0,20 con decimales, a ver, 0,20 o 21. Al ladito del 20 hay un A ver. 9. No rendería uno, el 0,1. Ah, ya. Entonces, vamos al 65 sobre 310. Sale 0,2096, ¿no?
pero lo redondeamos a 0,21. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la pregunta? ¿Se puede decir que la distribución del sueldo de julio es más homogénea? Obviamente que este acá es el sueldo de enero. Enero. Enero y este acá es de julio. ¿Qué dice? ¿Cuál es más homogénea? Entonces dice, se puede decir que la distribución de sueldos en julio es más homogénea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, los que estuvieron antes de ayer en la clase. Aquí es 0. Por ejemplo, aquí es 1. Acá es 2. Entonces, más homogénea cuando se va a acercar acá, al punto 0. Aquí sale 0,21. Pongámosle que está por acá, 0,21. Y 0,25 estaría por acá. 0,25 y en el medio estaría 0,50. ¿eh? Entonces, cuando se va a ir acercando más, es más homogénea. Entonces, sí decimos que la distribución de julio es más homogénea. Sí decimos que la distribución del mes de julio es más homogénea de acuerdo a esto acá. Pues ya nos da estos datos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se entendió. Ok. Vámonos este es el 27. Ahora nos vamos al 28. Al 28. Número 28. ¿Ya? Es solo eso nomás el 27. Y determinar o decir si es más homogénea o no. Entonces sí es más homogénea. A ver, ¿quién lee el 28? ¿Algún voluntario que se anime a leer el 28? El 28, ¿quién lo lee? Bueno, como no hay nadie, ¿ya? Dice, si el ingreso de 120 obreros, entonces nos da N igual a 120. Ahora, tiene una media de 300. Una media 300. Una media de 300. ¿Ya? Tiene una media de 300 y una desviación estándar de 30. Una desviación estándar de 30. Ya, hasta ahí. Inciso A. ¿Cuántos obreros por lo menos tienen sueldos comprendidos en el intervalo? Entonces nos dice inciso A. Inciso A. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos obreros tienen sueldos comprendidos en el intervalo? Dice, en el intervalo 240 a 360. A 360. Este es otro modelo de examen. ¿Ya? Otro modelito. Ese es lo que dice. ¿Cuántos
Luego tiene inciso B. Determinar el intervalo que contiene al menos. Determinar el intervalo que contiene al menos 88,88% de los ingresos, ¿no? De los ingresos. Y dice inciso C. Inciso C. Si el mínimo sueldo es 210. El mínimo sueldo es 210. ¿En qué porcentaje se puede afirmar que los ingresos son superiores a 390? Entonces 210 a 390. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí, este es uno de los ejercicios más complicados que les va a costar entender. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es anotar primero los datos y los incisos. O comprender primero, anotar los datos, ¿no? Y luego comprender qué es lo que quiere. ¿Ya? Entonces, para esto hay una fórmula de los intervalos. Para esto hay una fórmula para los intervalos. Esta es una fórmula de Chebyshev, ¿no? Una fórmula de Chebyshev. Entonces, esto va a ser igual a la media más menos de K por desviación. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Media más menos K por desviación. Desviación típica o estándar, pero acá ya tenemos. Entonces nosotros necesitamos aplicar. Sí o sí necesitamos aplicar. Y para eso me da un entendido de que si K, o sea, si K es mayor que 1, o sea, mayor que 1, es mayor que 1, me dice que voy a aplicar 1 menos 1 de K de 2. Si K es mayor que 1, o sea, y sabemos que nos van a dar cantidades grandes, ¿ya? Obviamente nos van a dar cantidades grandes y nosotros tenemos que, obviamente, aplicar esto, ¿no? Si K es mayor que 1, entonces obviamente vamos a tener que aplicar sí o sí este ejercicio de acá. Ahora, resolvemos. K de S, ¿no? Vamos a decir. Entonces, vámonos primero al inciso A. ¿Cuántos obreros por lo menos tienen sueldos comprendidos en este intervalo? Inciso A. De 240 a 360. Pero ya nos da una media de 300. ¿Ya? Yo lo voy a graficar de esta manera acá. ¿Ya? Acá, vamos a decir que acá es 240. 240. Y podemos decir que en este lado acá, se logra ver, ¿no? Acá. A ver. Sí, se ve. Ahí. Okay. Acá va a ser los 360. ¿Ya? 240 y no me da una media. Obviamente, ¿no? Una media de 300. ¿Ya? 300. Una media de 300. Entonces, yo ya sé de cuánto es la amplitud. De 240 a 300 es de 60. Y de
300 a 360 es 60 también. Entonces ya me da un dato. Ya me da un dato. Sí o sí me da un dato. Pero necesito saber cuántos obreros hay comprendidos si yo sé que son 120. Sé que son 120. ¿Cuántos obreros hay comprendidos en ese? Entonces, aplicando estas dos formulitas. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer este acá. 360 menos 300. Obviamente esto va a seguir nomás, ¿no? K de S. ¿Cuánto es esto? 360 menos 300, ¿cuánto es? 60, ¿no? Entonces yo copio los 60. 60. ¿Se entiende? ¿No? ¿Alguna duda? Ya. Ahora lo que yo tengo que hacer aquí, mucho me adelanté. Entonces yo lo que yo sé, que K todavía no sé, pero la desviación ¿cuánto es? Desviación es 30. Entonces yo reemplazo. Es multiplicación, obvio, ¿no? 30 igual, esto 360 menos 300 me da igual un 60. Ahora yo necesito saber cuánto es K. ¿Ya? ¿Cuánto es K? Necesito saber eso, importante. Nos desconectamos y volvemos a ingresar rápidamente, ya porque sigue la grabación. ¿Ok? Rápido, rápido ingresamos. Seguimos. A ver sus audios de algunos que ya. Sus audios. Bien. Entonces estábamos en esto acá, ¿no? 330 menos 300 me da 60. Y K de S estoy reemplazando que la desviación es 30. Entonces yo ya sé que es 60. Ahora necesito saber esto de acá o despejar K. Necesito saber cuánto es el valor de K. Entonces yo lo que voy a hacer, este K está multiplicando, ¿no es? Esto es acá. Este que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿No? Entonces 60 entre 30. Este K ya lo despejo. Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me da un total de 2, que K es igual a 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Entonces yo me doy cuenta que ya K es igual a 2. Ahora voy a reemplazar a esto de acá, a este ejercicio. Yo lo voy a reemplazar, ¿no? De acuerdo a lo... y acá faltaba un dato. Acá, N de datos. Esta es la fórmula. Si K es mayor que 1, va a ser igual a 1 menos sobre 1 sobre
K al cuadrado de n de datos, ¿no? Entonces esa va a ser la ecuación o la fórmula. Vamos a silenciar a algunos que están ahí con el audio, micrófono encendido. Ok. Bien, seguimos, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar a esto acá. Aplico. ¿Ya? Voy a aplicar. ¿Cuánto es la media? 300. 300. Más menos K. ¿Cuánto es K? 2. 2. S es 30. Como aquí está la desviación. Está bien, ¿no? ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a decir este intervalo. Necesitamos saber de 240 a 360 cuántos datos o cuántos obreros contiene, ¿no? ¿Cuántos obreros por lo menos contienen los sueldos comprendidos en el intervalo? Entonces, ¿cuántos van a contener? Contienen por lo menos. Ahora vamos a aplicar esto acá, sabiendo que K, si K es mayor a 1, ¿no ves? Si K es mayor a 1, entonces vamos a decir 1, ahí es 1 menos 1, ¿cuánto es K? 2 al cuadrado de n de datos acá, ¿no? N de datos, n ¿cuánto es? 120. Acá tengo 120 de datos. ¿Se entiende hasta ahí, no? Ahora yo voy a resolver todo esto de acá. Necesito resolver. Bajo los 300. Más, menos. Este acá está multiplicando. 2 por 30 igual a 60. Ya, esto. ¿Cuánto es esto de acá? En la calculadora. Coloquen en la calculadora paréntesis o así mismo 1 menos quebrado 1 sobre 2 al cuadrado. Esto le va a dar 0,75. ¿Cómo dice? ¿Qué dice la escritura? Contienen por lo menos. ¿Ya? Contienen por lo menos. Contienen por lo menos. ¿Ya? ¿Y el guacho? Un ratito me esperan. Ah, no, así no. ¿Cómo fue, tío? Ya, cuidado. Ya, pero... Pero el sábado te daré. Ya. Después voy a hablar con Ya, meta. el sábado bien, ¿no? Ya. O si no, le dejas como número. Ya. 60 igual. Sí. Ya, no te preocupes. Hola, seguimos. A ver, ¿alguna duda hasta ahí se entiende? Aquí dice, bueno, lo voy a escribir bien ya, para que no haya incertidumbre. ¿Ya? Contiene por lo menos. ¿Ya? ¿Por qué esto está así? Porque me dice acá si K es 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a contener? Entonces, ¿cuántos obreros contiene en este intervalo?
necesito saber esto acá. De 240 a 360, ¿no? ¿Cuántos van a contener? Por eso yo voy a decir, contienen de acuerdo a esto acá, ¿no? 0.75. Ahora 120. Ahora, ¿cuánto es esto de acá? 0.75 por 120. 90. Entonces, ¿qué yo voy a decir en esto de acá? Entonces, yo voy a decir de 240 a 360, ¿no? Porque tengo acá 300 más 60 son 360, ¿ok? ¿Ya? Entonces yo digo de 240 a 360, o sea, de este acá, hasta acá hay 90 obreros. O sea, yo digo, por lo menos, entonces digo yo de 240 a 300, obviamente 360 acá, 360 contiene por lo menos ¿cuánto? 90 obreros. Ese sería el inciso A. Entonces, ¿cuánto va a contener? 90 obreros. De 240 a 360 contiene 190 obreros de 120. Ya, porque la pregunta A me dice, ¿cuántos obreros por lo menos contienen sueldos comprendidos en el intervalo de 240 a 360? ¿Ya? Entonces yo digo, de 240 a 360 van a contener 90 obreros. Y ahí sería inciso A. Esto voy a hacer que es inciso A. Inciso A. Ahora, inciso B. Inciso B más largo. El inciso B un poquito más largo. Bueno, no tan largo, ¿no? Ya. Ahora, yo lo que tengo que hacer, dice inciso B, determinar el intervalo que contiene al menos esto acá. O sea, tengo que determinar qué intervalo contiene al menos esto de acá. 88,8899%. ¿Cuánto? O sea, ¿qué intervalo va a contener este de acá? Porque acá me da un intervalo, pero acá no me da nada. ¿No? No me da nada, sino que me da directo un porcentaje. Para eso, yo lo que necesito hacer voy a reemplazar esto de acá en este de acá. Ya, voy a reemplazar. Aquí es 1 sobre 1 de K al cuadrado, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer, voy a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría esto de acá? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Ya? Entonces va a ser 1 menos 88,889. Sabemos que es por ciento. Acá está en porcentaje. Entonces esto yo comprendo que es sobre 100. ¿Ya? Pero necesito también ocupar este acá. Hallar cuánto es K. ¿Cuánto es K? Yo lo que tengo que hacer, voy a dar una igualdad de 1 sobre K al cuadrado. 1 sobre K al cuadrado. Ahora necesito saber cuánto es esto. Yo lo voy a despejar. Voy a invertirlo esto de acá. Voy a volcarlo. Y esto también. ¿Ya? Y esto se va a convertir en esto acá. K al cuadrado va a ser igual
Este se va a mantener 1. Como esto yo lo voy a volcar, va aquí, va a ir paréntesis 1 menos 88,889 sobre 100. Y acá voy a sacar cuánto es lo que, o qué intervalo, ¿no? Determinar el intervalo que contiene. Con esta fórmula voy a determinar cuánto va a contener. A ver, ¿cuánto sale esto acá? Haciendo los cálculos, tengo que saber cuánto es K, no K al cuadrado. Yo lo que tengo que hacer, voy a aplicar esto para despejar esto. Raíz, y a este de acá es raíz. Obviamente que va hasta acá, ¿no? Despejo y despejo esto. O sea, lo elimino y ya voy a tener el valor de solo K. Ya esto acá, ¿cuánto va a dar? A ver, calcule. 1 raíz de 1 quebrado 88,889 sobre 100. Acá le colocan ese 1. Igual. Le va a dar 3. ¿Sí? Ahora yo ya sé que K es 3. K es 3. Voy a aplicar el intervalo que contiene. Me dice el intervalo que contenga al menos 88,889. O sea, ¿qué intervalo va a contener? Necesito saber cuánto es acá. Esto acá necesito saber. Obviamente con estos datos. Yo obteniendo esto ya sé cuánto es K. Sí o sí tengo que pillar K. No tengo K, va a ser imposible hallar los demás, ¿no? Voy a reemplazar. Reemplazar este acá del intervalo. ¿Cuánto es la X media? Es 300 más menos K es 3 y S es 30, ¿no es? 30 sale. Ahora yo digo, ¿se ve hasta ahí? ¿Se ve, no? Esta parte, acá, ¿logran ver esta parte acá? Creo que no va a entrar. Ya, acá voy a hacerlo en forma pequeña, ¿no? Entra, bien. Entra. Todo entra ahí. Bien. Ahora yo lo que necesito saber es esto de acá. 3. 3 por 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 por 30? 90. 90. Entonces yo digo que es 90. ¿No ves? 90. Ahora digo 300 más 90 porque acá hay más y menos. Acuérdense que esto acá hay más y menos. 300 más 90. ¿Cuánto es? 390. Ahora, como hay menos también, sé que es 90. 300 menos 90 son 210, ¿no es? 300 menos 90, acá sé que es 90. Ahora, 300 menos más 10 más 90 son 390. Entonces, este es el intervalo que contiene. Este es el intervalo que contiene los 88,889%. Entonces va a ser, acá es 390. ¿Ya? Me dice la pregunta, determinar el intervalo que contiene al menos el 88,9% de los ingresos. ¿Ya? O sea, de los ingresos me dice cuánto voy a determinar. O sea, el intervalo es de 210 a 390 es 88,889%. Este sería el inciso B. Este sería la respuesta. Este es el intervalo que contiene este porcentaje.
Porque dice el inciso B, determinar el intervalo que contiene al menos 88,889%. ¿Se entiende? Ahora vamos al inciso C. Disculpe, ¿dónde sacó el 210? El 210 de la resta. Aquí digo 3. Aquí lo voy a poner acá arriba. 90, ¿no? 3 por 30 me da 90. Ahora, como acá es más y menos, a ver, entonces 90 menos 300 sale 210. ¿Debe comer? 300 menos 90. ¿No? Tengo 300 menos 90, me sale 210. Y 300. Ahora ya estoy aplicando el más. Más 90, 390. ¿Se entiende? Yo me llamo Pepe, en el inciso A me confundí de dónde está el 300. ¿Cuál inciso? A ver. ¿Cuál? Este es el 300. Un ratingo. A ver, un ratingo. Ya. Ok, menos. Hola. ¿Cuál era la pregunta? Van a disculpar. Ahora sí, ¿no? Bien. ¿Cuál era la pregunta? Hola. No, yo decía ese 300, ¿no ves? En el inciso A, 360 menos 300. ¿De dónde aparece el 300? Sí? Ok, buena la pregunta. Ahora le digo. Recordemos que en el enunciado nos da, ¿no? En el enunciado nos dice, ¿no? Los obreros, ¿no? Nos da que la media es 300, digamos, ¿no? La media es 300. Y tenemos, acá nos dice cuántos obreros hay en el intervalo de 240 a 360. Entonces ya me da una media. La media que es 300. Entonces ya me da la mitad de ambos, de estos dos intervalos, de 240 a 360, ya me da que es 300. De ese entonces sale los 300. ¿Ya? Y yo voy a decir que esos 300 salen del dato. O sea, ese dato ya nos lo da de referencia y hay que encontrarlo, o ese dato nos lo da ya directo. Obviamente que no lo encontramos, pero nos damos cuenta que es el dato central, porque es una media, ¿no? Entonces decimos que es 300 y aplicamos toda esta fórmula para encontrar el inciso A, inciso B. Inciso A nos dice que ¿cuántos obreros son? 90 obreros. ¿Cuántos obreros hay en el intervalo de 240 a 360? Hay 90, aplicando esta fórmula. Inciso B. Encontrar el intervalo, nos dice. O sea, tenemos que encontrar esto de acá.
pero ya nos da un dato. Encontrar el intervalo que contiene al menos 88,889%. O sea, ya nos da un porcentaje. Pero tenemos que encontrar el intervalo que contiene al menos. Y aplicando estas dos formulitas vamos a encontrar el intervalo que contiene 210 y 330 va a ser el intervalo que va a contener. Aplicando obviamente estas fórmulas, todo esto, aplicándolo y nos va a dar el resultado. Que el intervalo que contiene, ¿qué intervalo contiene a 88,889% de 210 a 390? Ese es el que lo contiene. ¿Sí? Ahora, inciso C. Inciso C está más fácil. El inciso C. Nos dice el inciso C, si el mínimo sueldo es 210, ya nos da un de 210. ¿En qué porcentaje se puede afirmar que los ingresos son superiores a 390? Entonces ya nos da que el mínimo es 210. Inciso B, acá vaya, inciso C. Nos da un mínimo que es de 210. Y obviamente va a ser con los intervalos. 210, ¿no? Coma, ¿cuáles son superiores a 390? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? ¿Han entendido hasta ahí? Dice, si el mínimo sueldo ya está ahí, 210, ¿en qué porcentaje se puede afirmar que los ingresos son superiores a 390? O sea, ¿qué porcentaje son superiores a 390? O sea, ¿qué porcentaje va a ser superior de 390? Obviamente que vamos a decir que 88,88 ya tenemos el inciso B, ¿no? Esto va a ser fácil. Como sabemos que se trabaja con un 100%, vamos a decir que 100 menos de 210 a 390. Obviamente que ya tenemos inciso B, 88,889%, este 9%, menos esto. ¿Cuánto va a dar esta diferencia? ¿Cuánto va a dar la diferencia? A ver, 11,11. ¿No? No se ve auxiliar. Tu cámara. ¿Se ve o no? Muestra toda la... Ahí. Un poco más. Ahí se ve. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Ay, ahora sí. Ok. Bien. Entonces, el inciso C solamente va a determinar. Vamos a solo reemplazar, ¿no? O vamos a hacer la diferencia, porque sabemos que de 210 a 390 ya lo tenemos, ya hemos sacado, que lo contiene 88,889%. Ahora, no dice, si el mínimo sueldo, obviamente el mínimo es 210, ¿ya? El mínimo. ¿En qué porcentaje se puede afirmar que los ingresos son superiores a 390? Entonces, podemos afirmar que 11,111% podemos afirmar que es superior a 399. O sea, es el que le faltaría, el restante. ¿Ya? Ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna duda para explicar? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Hacemos el 30.
Sí, vamos a hacer uno corto, ¿ya? ¿Y cómo se llamaría esa fórmula? No tiene fórmula, les comenté, ¿no? Pueden ponerle, a ver, acá, verificación de los intervalos, ¿verdad? Colóquenle la fórmula, verificación o verificar el intervalo, ¿ya? Verificar el intervalo. O verificación de los intervalos. Y este de acá se llama si K es mayor que 1 es igual a n de datos, o sea, esta es su fórmula. Esta es la primera, esta es la segunda. Con esto yo puedo hallar esto y con este también ayudamos, ¿no? Sí o sí, estos dos van de la mano. Estos dos ejercicios van de la mano. Bien, hasta ahí vamos a grabar.